y vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Marcos 1, 21 al 28. Y luego vamos a ir a Lucas. Vamos a ver dos relatos similares, el que nos da Marcos y el que nos da Lucas. Es el mismo acontecimiento, pero cada uno de los evangelistas, cada uno de los escritores aporta detalles importantes. Entonces, por eso vamos a analizar los dos relatos. Desde hoy, escúchenme, desde hoy quiero comenzar una nueva serie de mensajes sobre la liberación. Quiero compartir con ustedes una serie de mensajes durante todos los domingos de aquí para adelante que tienen que ver con el ministerio de liberación. ¿Qué es eso? Es el ministerio que Dios ha dado a los cristianos, a la iglesia, que el Señor Jesucristo nos delegó, nos dio, para que en su nombre echemos fuera demonios. Entonces vamos a analizar pasajes claves de la Sagrada Escritura, de la Biblia, que nos muestran cómo debemos confrontar a los espíritus malignos, a los espíritus inmundos, y cómo debemos echarlos fuera, ¿ok? Entonces a eso se le conoce como liberación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con liberar a la gente, ¿ya?, de la influencia, del poder o del dominio de ciertos espíritus malignos o espíritus inmundos, también llamados en la Biblia, o demonios, que muchas veces están en las personas controlando, dominando ciertas áreas de sus vidas. Entonces, por eso vamos a ver, en base a la misma Biblia, vamos a sacar de la Biblia algunas enseñanzas, algunas lecciones muy importantes que necesitamos aprender para que nosotros ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde incluso la obra maligna, la obra demoníaca se ha proliferado en gran manera en el mundo actual, entonces tenemos que saber cómo confrontar a los demonios y cómo reprenderlos y echarlos fuera de las personas, incluyéndonos a nosotros, porque yo les voy a mostrar que aún los cristianos pueden estar bajo influencia de demonios. Pueden tener ciertas áreas de sus vidas controladas, dominadas, atadas por espíritus malignos. Entonces necesitamos saber cómo liberarnos y cómo liberar a los demás. Amén. Ok, esto es algo que en un principio yo me resistí a meterme, a involucrarme, se los confieso. Yo sabía, ¿no?, de la existencia, de los espíritus malignos, de los demonios, ¿no?, que trabajan bajo el mando, bajo la autoridad de Satanás, del diablo. Y algunas veces tuve unas cuantas confrontaciones con demonios, pero fue algo que yo no lo tenía planificado. Fue algo que surgió en un momento dado y no me quedó otra que enfrentarlo. Pero en este último tiempo, Dios me ha ido mostrando, Dios me ha ido hablando personalmente y me ha ido mostrando de muchas formas que Él quiere que no solo yo, sino nuestra iglesia se involucre más en este ministerio. Me ha mostrado que en realidad la causa principal de que el avivamiento muchas veces no llega a la iglesia es porque la iglesia está enferma espiritualmente.
Y esa enfermedad tiene que ver con demonios, con espíritus malignos que tienen atados a muchos cristianos y no los dejan crecer espiritualmente, no los dejan avanzar en su vida cristiana. Y entonces, aunque quieren agradar a Dios, aunque quieren servir a Dios, no pueden hacerlo porque se encuentran atados espiritualmente. Hay ciertas áreas de sus vidas que están controladas por los demonios, que están dominadas por uno o más demonios. Y entonces, al no entender el asunto, al ignorar sobre eso, entonces no se liberan. Y pasan los años en un estado de estancamiento espiritual porque se encuentran atados espiritualmente. Entonces el Señor me ha mostrado que necesitamos primero que nada sanar como iglesia. Necesitamos ser libres como iglesia. Necesitamos confrontar los poderes de las tinieblas y expulsarlos de nuestra vida para que entonces venga el avivamiento espiritual que anhelamos a nuestra vida y a nuestra iglesia. Y de esa forma vamos a estar en condiciones de ser usados por el Señor para llevar esa misma libertad y esa misma bendición al mundo. No podemos alcanzar al mundo si la iglesia no está libre. No podemos alcanzar al mundo con el evangelio de Jesucristo y ganar las almas para el reino de Dios si estamos enfermos como cristianos, enfermos espiritualmente, si estamos dominados por espíritus malignos, si el diablo nos tiene atados, nos tiene controlados en ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a ir a llevar la libertad a los que no son cristianos y ganarlos para Cristo si nosotros mismos no estamos libres? No somos libres. Entonces, por eso yo quiero mostrarles durante estos domingos de aquí para adelante cómo podemos ser libres y cómo podemos usar la autoridad que Dios nos ha dado, que el mismo Señor Jesucristo nos delegó para que en su nombre nosotros echemos fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes van a aprender que no solo los pastores pueden echar fuera demonios, que no solo los evangelistas que van predicando, haciendo cruzadas, campañas por el mundo, que no solo los profetas, los apóstoles, los maestros, no, ustedes se van a dar cuenta, van a aprender por lo que vamos a estudiar de la Biblia, de la palabra de Dios, que cualquier cristiano puede echar fuera demonios. Que cualquier creyente en Jesucristo puede echar fuera demonios. Y los demonios tienen que obedecerle. Solo por el hecho de que es cristiano. Solo por el hecho de que ha nacido de nuevo y que tiene a Cristo en su vida. Solo por el hecho de que tiene la autoridad en el nombre de Jesús puede echar fuera demonios. Cualquier creyente. Jesús lo dijo, ¿no? Cuando nos dio la gran comisión, la gran tarea, la gran misión que tenemos que cumplir como iglesia, Él dijo, y está justamente en el Evangelio de Marcos, en el último capítulo, dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego a continuación dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Miren que el único requisito es creer. El único requisito es creer. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y a continuación dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Noten ustedes que lo primero que dijo, es interesante que lo primero que Él dijo, después de enviarnos a predicar el evangelio a toda criatura, lo primero que dijo que a continuación sucedería es que en su nombre echaríamos fuera demonios. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que el enemigo, Satanás, el diablo y sus demonios, nos han mantenido en la ignorancia sobre este asunto. Y nos han mantenido incluso amedrentados con este asunto.
Cristianos que por ignorancia y por miedo no se atreven a echar fuera demonios. Entonces los demonios están felices y contentos, habitando las vidas y los cuerpos de un montón de gente, incluyendo entre ellos cristianos. ¿Y saben por qué? Porque claro, están felices de que no nos hemos dado cuenta de la autoridad que tenemos en Cristo y no los echamos fuera. Entonces ellos están contentos con eso. Y si alguno por ahí se quiere levantar para echarlo fuera, le meten un poquito de miedo y ya está, lo vuelven a neutralizar. Entonces resulta que el miedo y la ignorancia tienen neutralizado a los cristianos, tienen neutralizada a la iglesia, y la iglesia no está cumpliendo la misión que Jesús le encomendó de echar fuera demonios en su nombre. Y por eso la iglesia no avanza. Y por eso la iglesia no crece. Y por eso en la iglesia no hay avivamiento. Y por eso no vemos que suceden milagros. Y por eso la gente no se convierte a Cristo. Porque los demonios están, como decimos vulgarmente, como loro en su salsa, felices dominando a la gente e impidiéndoles que se conviertan a Cristo. Vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a poder ganar a otros para Cristo si nosotros todavía estamos atados por los demonios y no hemos rendido completamente nuestra vida, nuestro ser entero al señorío de Jesucristo? Entonces no estamos en condiciones de echar fuera demonios. Pero ahora vamos a ver, yo les voy a mostrar que es cuestión simplemente de conocer la verdad y de poner en práctica lo que Dios ha establecido en su palabra, y entonces los demonios no les va a quedar otra cosa a los demonios que agarrar pilchas y mandarse cambiar y abandonar las vidas, soltar las vidas de las personas que han estado bajo su dominio todo este tiempo. No les va a quedar otra, porque cuando un cristiano entiende la autoridad que tiene en el nombre de Jesús, entonces el demonio empieza a temblar, y cuando el cristiano lo ata, lo reprende, lo echa fuera, el demonio simple y sencillamente tiene que obedecer. Porque Dios estableció que la autoridad que Él tiene sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, Dios estableció que esa autoridad sería dada a la iglesia, le sería delegada a los cristianos, a sus hijos, para que ellos la usen. Entonces Él lo estableció así, por lo tanto los demonios tienen que hacer caso, tienen que obedecer. Y así como le obedecían a Jesucristo cuando estaba físicamente en la tierra, ahora nos obedecen a nosotros, porque Cristo mora en cada uno de nosotros y en su nombre los echamos fuera. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a la Biblia. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Dice, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, es decir, el día sábado, el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Escuche otra vez, lo voy a leer. Dice, Jesús y sus compañeros, ahí sus compañeros eran sus primeros discípulos, los que recién Él había llamado para que le siguieran, ¿no? Dice, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Capernaum era una ciudad que se encontraba a orillas del mar de Galilea. Pertenecía a la provincia de Galilea, al departamento de Galilea, ¿ya? Y Jesús decidió poner ahí su sede, su base ministerial. Durante todo el tiempo que ministró en esa región, su lugar de residencia, el lugar de residencia de Jesús y los discípulos que estaban con Él, era Capernaum. Desde Capernaum Él se movía para todos lados. Capernaum era la ciudad de Pedro, de Juan, de Jacobo. De ahí eran ellos, de Capernaum. Era una ciudad pesquera, porque como se encontraba a orillas del mar de Galilea, del lago de Genesaret, entonces había abundante pesca. Por eso es que Pedro era pescador, por eso es que Juan era pescador, por eso es que Jacobo era pescador y muchos otros más. Entonces Jesús decide asentarse, ¿no? Poner ahí su base ministerial desde donde Él se movía para todos lados. Se mudó a vivir a Capernaum. Entonces por eso dice,
Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Qué pasa o qué pasaba? Que todos los días de reposo o los días de descanso, tanto en Capernaum como en las otras ciudades donde habían judíos, los judíos se reunían en sus iglesias, que eran llamadas sinagogas. O sea, en otras palabras, las iglesias de ese tiempo eran las sinagogas. Y cada día de reposo, cada Shabbat en hebreo, se reunían los judíos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces Jesús, conocedor de esto y practicante de esto, porque desde niño él aprendió cada Shabbat a ir a la sinagoga, ahora ya siendo un rabí, un maestro, una persona preparada y reconocida por muchos como un gran maestro, entonces ya no solo iba a escuchar y a recibir la enseñanza, sino que ahora ya, dice, entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Noten cómo la gente notó de entrada, desde que empezaron a escuchar a Jesús enseñando y predicando, la gente notó la diferencia entre la forma que Jesús tenía de enseñar y la forma que los líderes religiosos tenían para enseñar. Y aquí dice, se admiraba la gente de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley o los escribas. Los escribas eran, así se les llamaba a los maestros de la ley, los que enseñaban la ley o la Torá en hebreo. Entonces resulta que Jesús tenía autoridad, que es algo que lamentablemente se ha perdido también hoy en día en muchas iglesias. Gente que enseña la palabra de Dios pero sin autoridad, que lamentablemente enseña como los maestros de la ley de ese tiempo, como los escribas de ese tiempo. Predican y enseñan y no sucede nada, no pasa nada, porque le falta la autoridad que tenía Jesús y la autoridad que nosotros ahora debemos tener para predicar. Fíjense que dice que ellos enseñaban también, pero la diferencia entre los escribas y Jesús era que ellos no tenían autoridad para enseñar, mientras que Jesús sí tenía autoridad. Y no cualquier autoridad, sino dice plena autoridad, autoridad completa, total. Entonces cuando él hablaba, la gente se sorprendía, porque él les hablaba de parte de Dios, porque él les hablaba directamente como si Dios mismo estuviera hablándoles, estuviera enseñándoles a través de él. Recuerden que aunque él era Dios, hecho hombre, él mientras estuvo en la carne, mientras estuvo en esta tierra, actuó como un hombre sujeto al Espíritu Santo, como un hombre guiado totalmente, completamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la autoridad que él tenía era la autoridad que Dios le había dado. ¿Entiende? El Padre le había dado autoridad. El Espíritu Santo le daba poder, el Espíritu Santo lo respaldaba. Por eso es que nosotros podemos hacer lo mismo, porque el mismo Espíritu Santo ahora mora en nosotros y porque el mismo Padre del Señor Jesús ahora es nuestro Padre. Y así como el Padre le dio autoridad para hacer todo lo que hizo, ahora Él, como nuestro Padre, también nos da autoridad a nosotros. Y así como el Espíritu Santo estaba sobre Jesús y estaba en Jesús y manifestaba su poder a través de Jesús, ahora ese mismo Espíritu Santo está en nosotros y manifiesta su poder a través de nosotros. Amén. Entonces este es el modelo. Jesús es nuestro modelo, es el modelo que debemos seguir. Entonces cuando enseñemos tenemos que enseñar con autoridad, sabiendo que no es palabra nuestra, que no es palabra de hombre la que estamos enseñando, sino que es palabra de Dios. Y todos tienen que darse cuenta, incluyendo los demonios tienen que saber que cuando hablamos con autoridad. Por eso es que no debemos estar jugueteando tanto. A veces somos muy
muy dados a la liviandad y a los chistes y a las bromas, que a veces la gente ya ni nos toma en serio. Y cuando hablamos en serio, la gente cree que estamos jugando. La gente cree que estamos bromeando, chisteando. Hay tiempo para bromear, hay tiempo para jugar, hay tiempo para chistear, pero eso no es todo el tiempo. Es en algunas ocasiones, porque después tenemos que portarnos serios. Y que cuando la gente nos escuche, sepa que estamos hablando con autoridad y que nos escuche y que nos haga caso. Pero si todo el tiempo nos ven chisteando, jugando, riendo, bromeando y todo, entonces nadie nos va a hacer caso y van a pensar que siempre estamos hablando en chiste, en juego. Versículo 23. Miren esto. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Ojo, había en la iglesia un hombre que tenía un espíritu inmundo y nadie se había percatado. Todos los sábados seguramente iba este hombre a la iglesia, es decir, a la sinagoga. Todos los días él escuchaba la enseñanza de los escribas. Todos los días él aprendía la palabra de Dios. Todos los días él cantaba los cantos, él adoraba a Dios, él hacía las oraciones. Pero resulta que tenía espíritu inmundo. Eso nos muestra que usted puede venir a la iglesia y puede tener algún espíritu inmundo que controla algún área de su vida. Usted puede tener algún espíritu inmundo que lo está oprimiendo, que lo está atormentando, ya sea a través de una enfermedad física, ya sea a través de un problema emocional o de un problema mental, lo puede hacer. Hay muchos cristianos llenos de ansiedad, por ejemplo, que viven ansiosos y que viven hasta tomando pastillas para dormir, y a veces son demonios que los están atormentando a través de esa ansiedad, a través de la depresión, a través de ataques que les viene de ansiedad, y que por eso necesitan adormecerse o necesitan tomar pastillas para poder dormir en las noches. No digo que todas, ojo, no digo que todas las enfermedades o todos los problemas emocionales provienen de demonios, pero sí me atrevo a decir que la mayoría de los problemas que enfrentamos con nuestra salud, tanto los problemas físicos como los problemas espirituales, emocionales, intelectuales o mentales, provienen de los demonios. Y aquí tenemos a un hombre. Dice, estaba en la sinagoga de ellos un hombre. Había en la sinagoga de ellos un hombre. Ese de había quiere decir que él participaba regularmente en la sinagoga. Era parte de la gente que asistía a la sinagoga, o sea, que asistía a la iglesia. O sea, usted puede venir a la iglesia, puede cantar, puede levantar sus manos, puede aplaudir, puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, puede leer su Biblia, puede escuchar la predicación, la enseñanza, y aún así tener un espíritu inmundo. De repente usted ni se ha dado cuenta, porque una de las cosas que hacen los demonios es justamente mantenerse escondidos y atacan en el momento propicio. Usted cree que es un problema emocional y el diablo está feliz, o el demonio en este caso está feliz porque él dice, no sabe que soy yo el que le produzco ese problema emocional que tiene. No sabe que soy yo que la estoy atormentando o que lo estoy atormentando, lo estoy oprimiendo a través de esa ansiedad, a través de esa depresión, a través de esos ataques de pánico que tiene, a través de todos esos problemas. O puede estar con una enfermedad física y usted no sabe que es un demonio que le está produciendo esa enfermedad física. Es un demonio que lo está atormentando a través de esa enfermedad física. Este hombre estaba en la sinagoga de ellos y dice claramente que tenía un espíritu inmundo. ¿Y qué sucedió? Que cuando aparece este hombre con autoridad, diga conmigo, con autoridad. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Autoridad. Entonces cuando aparece este hombre que tenía autoridad para enseñar, pues cambió la historia. Mientras estuvieron los escribas, los otros maestros de la ley, no pasaba nada. Pero cuando aparece Jesús, que tenía autoridad y que enseñaba con autoridad, entonces ahí el demonio empezó a gritar.
empezó a manifestarse. Porque dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual se puso a gritar. ¿Sabe cuál es la traducción más literal? Se puso a chillar. Lanzó un chillido. Chilló, dicen otras versiones, lo traducen. El cual chilló. ¿Y qué chilló? ¿Qué gritó? Versículo 24, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Escuche eso, no era uno solo. Eran varios que estaban en el hombre. Eso quiere decir que pueden habitar varios espíritus inmundos en un solo cuerpo, en una sola persona. Uno puede estar atacándole a través de una enfermedad física, otro puede estar atacándole a través de la ansiedad, otro puede estar atacándole con algún problema mental de repente, otro puede estar atacándole con otra enfermedad. Pueden ser varios. Por eso aquí dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le voy a leer en varias traducciones para que entendamos qué fue lo que dijo el espíritu inmundo que habló. Dice, Jesús de Nazaret, déjanos en paz. Quiere decir que los demonios se incomodan en la presencia de una persona que tiene autoridad para echarlo fuera. En una persona que sabe cómo confrontarlos, que sabe cómo atarlos, que sabe cómo reprenderlos. Se incomodan, pierden la paz, porque aquí dice, Jesús de Nazaret, déjanos en paz. Otra versión dice, ¿por qué nos molestas, Jesús de Nazaret? La presencia de un cristiano que sabe quién es en Cristo y que sabe qué es lo que tiene en Cristo, molesta a los demonios. Por eso le dijeron, ¿por qué nos molestas, Jesús de Nazaret? Otra versión dice, lo traduce de esta forma, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Miren, Jesús no había ido a buscar a los demonios a la sinagoga. ¿A qué había ido Jesús? ¿A qué había ido Jesús? A enseñar la palabra de Dios. Pero como él enseñaba con autoridad, los demonios entendieron eso como una intromisión con ellos. Claro. Mientras Jesús no estuvo en la sinagoga, mientras no pasó nada de esto, ellos estaban felices y contentos. Pero cuando aparece Jesús, que tiene autoridad, entonces ellos dicen, te estás entrometiendo con nosotros, estás invadiendo nuestro territorio. ¿Por qué te entrometes con nosotros? Y luego dijo, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Noten cómo los demonios saben identificar a las personas. Saben quién es un hijo de Dios. Saben quién tiene autoridad para echarlo fuera. Saben cuando un cristiano conoce la verdad y no se deja amedrentar por ellos. Saben cuando es un cristiano que no es ignorante de las cosas espirituales y que los pone en peligro cuando él aparece delante de ellos. Entonces por eso dice, ¿has venido a destruirnos? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Noten cómo ahora cambia de plural a singular. Primero dice nosotros, pero luego dice yo sé quién eres. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque era un solo demonio el que estaba hablando, pero estaba hablando a nombre de los otros demonios. Normalmente cuando uno ministra liberación y hay una manifestación de algún demonio a través de la persona, son varios los demonios que están, pero es uno el que habla. Uno es el que aparece, especialmente el jefe. Porque aunque ustedes no lo crean, ellos están bien ordenados, bien organizados. Y aunque pueden haber varios espíritus inmundos en una persona, normalmente hay uno que es el jefe y el que comanda a los otros. Por eso, lo primero que un cristiano tiene que hacer es echar fuera al jefe. Porque una vez que echa fuera al jefe, ya es más fácil que los demás espíritus se vayan. Entonces hay que tratar en lo posible
de identificar con el discernimiento de espíritu, que es un don del Espíritu Santo, con el discernimiento de espíritu, con la revelación que da el Espíritu Santo, identificar al demonio jefe, al espíritu jefe. Normalmente es el que habla, normalmente es el primero que sale a hablar en defensa de los demás. Entonces por eso hay ese cambio, ¿no? Primero habla nosotros y luego habla en singular. Primero dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y de repente cambia a singular. Sé quién eres, el Santo de Dios. Claro, como es uno el que habla, entonces por eso ya también habla él en singular. Miren, les voy a contar una experiencia. Qué pena que se vaya. Les voy a contar una experiencia. Recientita, de no hace mucho. Unos padres desesperados me pidieron que ministre liberación a una hija suya, que definitivamente estaba controlada por demonios. Los demonios se manifestaban a través de ataques de epilepsia que ella tenía, y lamentablemente los padres, en su desesperación y quizá en su ignorancia, oyendo el consejo de los amigos, de los familiares, de los vecinos, llevaron a la chica para ser atendida por diferentes brujos. Según me dijeron ellos, más de 10 brujos la habían atendido. Más de 10 brujos habían trabajado con la chica, en la chica. O sea, en vez de buscar cómo, escúchenme acá, en vez de buscar cómo sacar a los demonios que tenía la muchacha, le metieron un montón de demonios más. Porque los brujos, los hechiceros, los curanderos, los santeros, los macumberos, como quieran llamarle, los espiritistas, son simplemente emisarios de los demonios, son instrumentos de los demonios, son como sus agentes, sus ayudantes. Y entonces esos famosos trabajos que hacen, ¿no ve? Esos famosos trabajos que hacen con la santería, con la macumba, la umbanda, la quimbanda, el espiritismo, los chamanes, los yatiris y esas cosas, en realidad lo único que hacen es más bien demonizar más a la persona. O por ejemplo, consiguen que salga un espíritu, pero en vez de ese uno, entran 5 peores todavía. Por eso la gente después queda peor que antes. Entonces eso me decían estos papás, esta pareja, estos papás que tenían a esta hija que tenía este problema. Decía, empeoró en vez de mejorar. Y seguíamos buscando y llevábamos a nuestra casa para que vayan los brujos ahí. Y en vez de mejorar, empeoraba. Ese ratito como que parecía que la habían mejorado, pero luego volvía otra vez el problema, peor que antes, me decía. Entonces yo tuve que decirle, hermanos, ustedes eran cristianos, sí éramos cristianos, íbamos a una iglesia. Ustedes tienen que pedirle perdón a Dios, por haber cometido el pecado de consultar a los brujos, siendo que ustedes saben que la palabra de Dios prohíbe terminantemente que hagamos eso. La Biblia dice que para Dios eso es abominación. Porque vuelvo a repetir, brujería, hechicería y todas las prácticas ocultistas pertenecen al reino de las tinieblas. Entonces consultar a un brujo, buscar a un brujo, a un hechicero, a un curandero, es ir y meterse en los dominios de Satanás. Es meterse con el reino de las tinieblas y ponerse bajo el dominio y la autoridad del diablo y sus demonios. Así de sencillo. Entonces por eso esta chica estaba
completamente perdida. Y bueno, yo lo cité al papá para hablar con él primero, personalmente, para que él me relatara qué es lo que había pasado, porque él me contactó por teléfono, a través del Facebook consiguió mi teléfono, mi número de teléfono y me llamó. Y entonces yo lo cité en una oficina donde yo trabajo, de nuestra denominación, pero me llegó con la esposa y me llegó con la hija más, con la muchacha demonizada. Noten que no digo poseída, porque es un término equivocado decir poseída por un demonio. No, no hay posesión demoníaca. La Biblia, esa es una mala traducción de algunas versiones de la Biblia. Ya se los voy a mostrar después. La palabra más correcta es que una persona puede estar demonizada o endemoniada, pero no poseída. Peor si es cristiano o cristiana. Aún los no cristianos no están poseídos, porque si estuvieran poseídos no tuvieran libertad de decisión, ¿entienden? Entonces ellos no tuvieran la libertad de decidir, por ejemplo, acercarse a Dios, aceptar a Jesucristo. La posesión implica dominio total, control total, y son muy raros los casos de posesión. A no ser que haya sido una bruja metida hasta la coronilla, que ha practicado, como esas que incluso dicen que son esposas de Satanás. Pero aún ellas, por un tiempo pueden quizá estar poseídas, pero luego las dejan de poseer y pueden volver a ser personas normales. Pero bueno, ese es otro asunto. Volvamos a la historia que les estoy comentando, para ilustrarles esto que les estoy diciendo. Resulta que yo hablo, la chica la dejaron sentada en un determinado lugar, mientras ellos entraron a mi oficina a hablar conmigo. Cuando terminamos de hablar y me contaron las cosas que habían sucedido, entonces yo salgo a acompañarlo a la salida. Y la chica que estaba sentada, que estuvo hablando y hablando y hablando incoherentemente todo el tiempo ella ahí, porque yo le escuchaba desde la oficina cómo hablaba, no dejaba de hablar, no callaba la boca. Entonces cuando ella me ve a lo que yo salgo, ella me ve y se levanta de la silla y dice, no, con él no quiero nada, con él no quiero nada. Y salió escapando, corriendo literalmente, bajó unas escaleras y se fue. Tuvieron que ir sus padres a alcanzarla porque estaba yendo ya a la calle. Y yo me reí, porque ahí me di cuenta que los demonios, como les acabo de decir, lo reconocen a uno. Lo reconocen. Saben cuando una persona, un cristiano, tiene autoridad, cuando sabe ese cristiano que tiene autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Entonces, por eso, tras que ella me vio, no fue ella, sino el espíritu que en ese momento estaba controlándola, salió huyendo. Dijo, no, con él no quiero nada, con él no quiero nada. Y salió corriendo. Gracias a Dios. Oramos, los padres por su cuenta oraron pidiendo que los demonios la dejen venir a la administración que le íbamos a hacer. Tuvieron que clamarle a Dios de rodillas y pedirle, Señor, por favor, porque la chica no quería nada, porque realmente los espíritus la tenían controlada casi completamente. Y entonces yo por mi lado le pedí al Señor y até a todos esos espíritus inmundos que estaban impidiendo que ella venga. Todos esos espíritus inmundos que estaban tratando de controlar su voluntad y de impedirle que ella decida ser libre. Entonces yo oré y le dije, Señor, que ella sea libre, que ella tome la decisión. Porque escuchen, algo que es importante, para que una persona sea libre, tiene que querer ser libre. Porque si no quiere ser libre, es muy difícil, prácticamente imposible liberarla. Entonces yo le dije, Señor, por favor, yo te pido que tú no permitas que los demonios no la dejen venir a la cita, porque fijamos una cita un día para ministrar la liberación. Y yo en el nombre de Jesús me fui contra esos demonios, los até y le dije, no les permito que impidan a esa chica que sea libre. Suelten su voluntad y suelten su mente para que ella acepte la liberación y venga voluntariamente para ser libre. Tal como lo pedí, como lo pedí yo y como lo pidieron los padres, así sucedió.
De repente, ¡pum!, la chica cambió y dijo, quiero ir. Y cuando llegaron ese día, estaba completamente diferente que la primera vez. Me saludó, estaba obviamente ella toda aturdida todavía, se notaba, ¿no?, su mirada perdida, vidriosa, todo como cuando una persona está bajo el control de algún espíritu maligno o de varios espíritus malignos. Pero ella decidió, le dije, ¿querés ser libre? Quiero, me dijo. ¿Querés que echemos fuera todos los demonios que te han estado atormentando todos estos años? Quiero, me dijo. Diferente, completamente. Entonces, por eso le digo, los demonios conocen, saben. En otra oportunidad, hace varios años ya, yo vivía en Ciudad del Este. Y era más o menos las 3 de la mañana. 3 de la mañana creo que era. Y me tocaron a la puerta en mi casa desesperadamente. Entonces yo me levanto, ¿qué pasó? Me miro la hora, pero son las 3 de la mañana, ¿qué ha pasado? Cuando voy y abro, era un muchachito, hijo de una vecina, que vivía a la vuelta donde nosotros vivíamos, desesperado. Pastor, me mandaron de mi casa, me mandó mi mamá, por favor, dice que vaya, porque mi hermano está endemoniado, me dijo, está endemoniado mi hermano, no sé qué le ha pasado, pero no lo podemos controlar. Se levanta en el suelo, empieza a levantarse y caer, se levanta y cae en el piso y no sabemos qué pasa y empieza a hablar cosas que no entendemos y cambia de voz y por favor, yo creo que son demonios que tiene. ¿Será que puede ir por favor usted para ayudarlo a mi hermano, para liberarlo? Claro, le dije. En ese tiempo yo no tenía la experiencia que tengo ahora, ni el conocimiento que tengo ahora. Es como le dije, fueron ocasiones que yo no me quedó otra, ¿no?, que enfrentarme a la situación, porque no podía retroceder. Entonces ellos en su desesperación sabían que yo era pastor y que era el único que podía ayudarlo en ese momento. Y uno puede decir, no, ¿sabes qué? Yo no sé de eso, no. Además, tengo un poquito de miedo porque no sé cómo hacer. No, yo le dije, ok, espera, ahorita me voy a cambiar y nos vamos. Entonces fui y me cambié. Y a lo que salgo, justo el guardia era cristiano. Era un guardia cristiano. Y me dice, pastor, ¿usted es pastor? Sí. Y él ya se había enterado. Y me dice, pastor, ¿puedo acompañarlo? Pero claro, le dije yo, por supuesto. Magnífico. Y entonces me voy caminando ya rumbo a la casa donde estaba el muchacho endemoniado. Y en eso viene otro hermano del muchacho corriendo. Pastor, le cuento. Desde que vino mi hermano, dijo, a llamarlo, el espíritu que estaba en mi hermano mayor o en mi primo, creo que era su primo, no sé cómo era, no recuerdo bien ya los detalles, pasó hace varios años, empezó a hablar y dijo, ya se está alistando el pastor para venir. Y nosotros habíamos avanzado ya casi hasta la esquina de la vuelta, ya cerca de su casa, y dijo, ¿y sabe qué dijo? Ya viene el pastor a echarme fuera, así que mejor me voy antes que él me eche fuera. Y mi hermano ya está tranquilo, me dijo. Y cuando llegué a verlo, completamente diferente, estaba sentado él llorando, ¿no? ¿Qué pasó? Pastor, me dice, ¿en qué te metiste? Le dije. Lo que pasa es que fuimos donde un brujo con mi enamorada, donde una divina, y ahí nos leyó la suerte y además nos dijo unas cosas y más aquí, más allá. ¿Para qué te vas y te metes en los dominios del diablo? Le dije. Mira lo que te pasa. Y empezaron a decir, pastor, era increíble, no lo podíamos sostener, no podíamos agarrar. Tenía una fuerza incontenible y se levantaba en el piso, empezaba a volar y caía y volaba y caía y se golpeaba y él ni sentía nada y empezaba a hablar cosas incoherentes y todo. Claro, eran él o los demonios que estaban, ¿no? Pero miren lo interesante del asunto, cómo el demonio sabía que yo no iba a acariciarlo ni a conversar con él, yo iba a echarlo fuera. Y él dijo, ya viene el pastor a echarme fuera, así que mejor me voy antes que él me eche fuera. Entonces ya yo oré por el muchacho, lo aconsejé, le dije que tenía que acercarse al Señor,
que tenía que ir a la iglesia, que tenía que apartarse, pedirle perdón. Lo hice pedir perdón ahí conmigo al Señor por haber ido al brujo y todas esas cosas, y lo aconsejé. Entonces, esto les cuento para que ustedes vean cómo los demonios saben identificar a las personas. Aquí lo hicieron con Jesús. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y miren lo que sucedió a continuación. Pero Jesús le reprendió. Otra versión dice, lo interrumpió. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tiene que ponerse a charlar con los demonios y no tiene que dejar que los demonios hablen. Porque por naturaleza los demonios son mentirosos y muchas veces utilizan muy bien las palabras para engañar a la gente, para engañar al que está endemoniado, es decir, la persona que lo tienen controlado, o para engañar a las personas que están ahí alrededor escuchando, o incluso para amedrentar al que lo va a echar fuera. Entonces por eso Jesús lo interrumpe. Inmediatamente que él empieza a hablar y empieza a decirle, sabemos quién eres, Jesús de Nazaret, ¿por qué nos molesta? Déjanos en paz, ¿no? ¿Por qué te entrometes con nosotros? Jesús lo interrumpe y lo reprende. Otra versión dice, lo conminó. Escuche eso, esa palabra es más fuerte, lo conminó. La palabra conminar quiere decir amenazar a una persona con una pena o castigo si no obedece una orden o mandato. Y eso fue lo que Jesús hizo con el demonio. Quiero mostrarles que con los demonios no se tiene misericordia. Con los espíritus inmundos no se les tiene misericordia. No hay que tener ningún tipo de compasión ni trato amable. A los demonios hay que tratarlos con dureza, con fuerza, con autoridad. Son como perros rabiosos que si usted les da lugar, van a intentar morderlo. Entonces tiene que en ese momento morderlo en el sentido de que van a querer salir ellos con la suya, a eso me refiero. No que le van a brincar a morderlo, no. Hay casos, ¿no? Hay casos donde quiere, pero usted los ata en el nombre de Jesús y se quedan quietitos, no les queda otra. Si ellos pudieran, se abalanzarían sobre usted para tratar de ahorcarlo y todo, pero no pueden hacerlo porque como usted tiene autoridad sobre ellos, usted los ata y listo. Y les ordena que se queden quietos y se quedan quietos, no pasa nada. Claro, no va a decir, demonito, por favor, demonito, ¿puedes quedarte calladito? ¿Será que no me brinqué, por favor, demonito? Ah, no, pues si usted va así, con seguridad que le va a brincar, se le va a reír en su cara. No sabe lo que tiene. No sabe quién es, no sabe la autoridad que tiene. Entonces, Jesús lo conminó. Eso quiere decir, lo amenazó. Es como decirle, si no te callas, si no me haces casos, te voy a castigar. Porque eso es conminar, amenazar a una persona con una pena o castigo si no obedece una orden o mandato. Otra versión traduce esta palabra de Jesús como lo increpó. La Reina Valera dice lo reprendió, pero hay otra versión, varias versiones que lo traducen como lo increpó. ¿Saben qué es increpar? Es reprender a una persona con dureza y severidad. Le ordenó, diciendo, ¿qué le dijo? Cállate, cállate y sal de él. Esa palabra cállate, otras versiones lo traducen como enmudece, silencio. Literalmente significa la palabra que utilizó ahí Jesús y que está en el idioma griego. Significa literalmente cerrar la boca con un bozal. O sea, en otras palabras, abozalar. Es como cuando le ponen un bozal a una persona para que no hable. Eso fue lo que hizo Jesús. Le puso un bozal, en otras palabras. Le dijo, ¡shh! ¡Silencio! Entonces, se utiliza la palabra metafóricamente para tapar la boca, dejar sin habla, reducir al silencio. Es más o menos lo que decimos nosotros. ¡Cierra la boca! Ese sería el equivalente moderno. Cierra la boca. ¡Shh! Silencio. No me hablas. Y luego, sal de él. Pero no es
sal de él enseguida. Lo que quiso decir fue eso. Sal de él enseguida, inmediatamente. Noten que no le dio tregua. No le dio lugar a que el demonio haga su berrinche, o a que siga hablando, o a que siga haciendo sus demostraciones ahí, ¿no? Llamando la atención, porque a los demonios les encanta llamar la atención. Les encanta llamar la atención. Y si se los permitimos, van a hacer un show, porque saben el impacto que pueden causar. Y por eso que algunos salen huyendo, escapando, porque hace su show. Claro, el que a veces no sabe que tiene que callarlo, que tiene que atarlo, lo deja y empiezan a hacer su show, sus demostraciones de fuerza y de poder y sus griteríos y todo. Y entonces la gente se empieza a tener miedo. Pero uno que sabe que tiene la misma autoridad que tenía Jesús, que el propio Jesús le ha delegado esa autoridad, entonces no negocia. Dice, silencio, te callas y sales de él ahorita mismo, inmediatamente. Versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia. Otra versión dice, revolcó al hombre en el suelo, haciéndolo convulsionar, retorciéndose. Hizo que el hombre le diera un ataque, dice otra versión. O sea, de alguna forma, de todas maneras, quiso hacer algo, ¿no? Aunque Jesús lo calló y le ordenó que salga inmediatamente, entonces dice el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia. Lo hizo revolcar en el piso, ¿no? Lo hizo convulsionar. Hizo que le diera un ataque, dice otra versión. Y dando un gran alarido o un fuerte grito, salió de él. Esas son normalmente manifestaciones de los espíritus inmundos cuando salen. Pueden salir en silencio. Si usted les ordena salir en silencio, pueden salir en silencio. Pero normalmente ellos hacen alguna cosa para demostrar, como diciendo, bueno, me voy, ni modo, hacen su berrinche, digamos, no, me voy, pero algo hacen, digamos, como para demostrar su desconformidad porque los estamos echando fuera. Y eso hizo acá. Dice que lo hizo convulsionar, lo tiró al piso, lo sacudió con violencia. Lo hizo retorcerse, a veces se retuercen cuando el demonio está saliendo. Y luego dice, dio un gran alarido. Otra versión dice, un fuerte grito. O sea, salió pegando un grito. Decía una amiga, no me gusta cuando los demonios salen gritando porque el grito me perturba, ¿cómo es que decía ella? Me hace doler el estómago, la espalda, decía. Así que no me gusta. Pero aunque no nos guste, muchas veces la forma en que salen, algunas veces es gritando. Pegan un grito y salen. Y la persona queda libre. El hombre o la mujer queda libre. Así que tranquilo. Si grita, que grite, pero que se vaya. No lo deje gritar mucho, porque algunos quieren gritar mucho. Entonces, te calla y te vas. Y tienen que obedecer. Tienen que obedecer. Sí, Señor. Termino. Dice, el asombro se apoderó de la gente. Ahora imagínense, al ver semejante cosa, claro, ¿quién no va a quedarse asombrado, sorprendido? Dice, el asombro se apoderó de la gente. Y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. Normalmente cuando ocurre una liberación pública y otras personas la han visto, normalmente sucede esto. No solo se asombran, sino que empiezan a hablar de lo ocurrido. ¿Y qué fue lo que dijo la gente? Dice, ¿qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Tiene tanta autoridad. Miren cómo se sorprendieron de la autoridad que tenía Jesús. Dice, tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Bueno, la gente se sorprende, ¿no? Pero para un cristiano eso tiene que ser normal. No tiene que sorprendernos. Porque sabemos que los demonios
tienen que obedecernos, que cuando les ordenemos tienen que hacernos caso. Y los demonios saben cuando una persona sabe, o sea, saben cuando un cristiano sabe que tiene autoridad y que cuando les da órdenes ellos tienen que hacerles caso. El problema son los cristianos que no saben que tienen autoridad y por eso los demonios juegan la pelota muchas veces con ese cristiano. Entonces aquí dice, tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Dice, con autoridad los manda a salir y salen, les obedecen. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que usar la autoridad que el Señor nos ha delegado para mandarlo salir de la gente, de las personas, y ellos tienen que obedecer nuestras órdenes. Tienen que hacer caso. No tienen opción. No tienen opción. Porque Dios ya estableció eso. Ya el Señor estableció eso. Acuérdense que ellos son enemigos derrotados. Ellos ya fueron derrotados por Jesucristo. Ya Jesucristo los venció cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces ya están vencidos. Entonces, como ya están derrotados y vencidos, simplemente usted tiene que hacérselo saber y decirle, ok, como ustedes ya fueron derrotados, ya Jesucristo los derrotó, los venció, les quitó su poderío, triunfó sobre ustedes y los exhibió públicamente triunfando sobre ustedes en la cruz, como dice la Biblia. Entonces ahora no les queda otra que salir. Así que les ordeno que se vayan y tienen que irse. Amén. Entonces, mis hermanos, miren lo que sucedió en el versículo 28. Dice, como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Yo no tengo duda que si hacemos lo que Dios nos muestra aquí, y si nosotros hacemos lo que hizo Jesús, echando fuera demonios de las personas, yo no tengo duda que no porque lo busquemos, pero normalmente la gente se entera de lo que hacemos. Y con seguridad que nos vamos a volver de repente famosos porque liberamos a la gente. Me gusta ser famoso por eso. No me gustaría ser famoso por cosas malas. No me gustaría que nuestra iglesia sea famosa por los cristianos que dan mal testimonio, ¿no? Por los miembros de la iglesia que dan mal testimonio porque se portan mal, porque son unos hipócritas. No, yo quiero que seamos famosos porque echamos fuera demonios, porque liberamos a la gente y porque la gente no solo es libre, sino es sanada de las enfermedades y porque el poder de Dios se manifiesta en medio de nosotros y a través de nosotros. Así que si vamos a ser famosos por eso, gloria a Dios. Le daremos siempre la gloria al que la merece, al Señor. Porque no somos nosotros, no es nuestro poder, no es nuestra autoridad, es la autoridad de Jesucristo que nos ha sido delegada. Es lo mismo que un policía. El policía levanta su mano y toca su pito y viene un camión, no sé de cuántas toneladas, los que llevan mayor peso, un camionzango de eso, que tiene no sé cuántos caballos de fuerza el motor, que lo podría aplastar en un 2x3 al policía, pero el policía levanta la mano diciendo, pare, toca el pito, ¿y qué hace el camión? Se para. ¿Por el poder que tiene el policía? Porque el policía es un fortachón que podría agarrar al camión y pararlo de golpe. ¿Ah? No. Por la autoridad que le ha sido delegada. Puede ser un policía así de este tamaño o más chico todavía, que usted no da de repente ni 50 centavos por él, por así decirlo. Pero ese pequeñito que tiene uniforme de policía tiene autoridad. Y el camionero y todos los que están con él tienen que obedecerle porque tiene autoridad que le ha sido delegada.
con ese policía está toda la policía para respaldarlo. Y si usted no le hace caso, usted va a sufrir las consecuencias. Y cuando usted quiere enfrentarse con ese policía, toda la policía le va a caer encima. Porque la autoridad que tiene ese policía es la autoridad que le ha delegado la policía completa. Lo mismo pasa con el cristiano. El demonio más poderoso, el mismo diablo, tiene que hacerle caso a usted porque usted tiene autoridad. Y esa autoridad ha sido delegada por Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué dijo? Toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Por tanto, vayan, los envío en mi nombre. Entonces, por eso nos hace caso. No porque yo sea el tipo de la película, porque tenga mucha experiencia, mucha capacidad intelectual, mucho conocimiento. No. Porque tengo la autoridad de Jesucristo. Él me la delegó y es en su nombre que yo los echo fuera. Amén. Y eso lo puede hacer cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cortar la transmisión.